Antes de juzgarme, déjame que te explique. Mis puntos de sutura aún estaban frescos, tirantes como las cuerdas de una guitarra mal afinada. Caminaba despacio, con la dignidad que una puede reunir cuando su propia cadera la ha traicionado, pero mi corazón estaba lleno. Había pagado este viaje, un último capricho, un regalo para mi hija, su marido y la nieta que una vez, hace una vida, me llamó su mejor amiga. Estábamos en el parador de Carmona, un castillo que había visto más batallas que yo, rodeados de la belleza austera de la historia andaluza, del olor a azahar y a piedra antigua. Y entonces, una mañana, me desperté sola. Sin pasaporte, sin cartera, sin el móvil que me conectaba al mundo. Solo una nota arrugada sobre la almohada, escrita con la caligrafía apresurada de mi hija: no se merece nada. Que se quede ahí. 3 días. 3 días sin comida, sin teléfono, sin una sola alma que me ofreciera un vaso de agua. Escuché lo que decían en casa, a través de las paredes finas de la vergüenza familiar: puede sobrevivir como una vagabunda. Pero yo no era una vagabunda. Yo era Carmen Balbuena, la mujer cuyo nombre aún figuraba en la escritura de esa casa, cuya firma controlaba hasta el último céntimo de la fortuna que mi Roberto y yo habíamos construido. Y cuando volví, lo congelé todo. Ahora son ellos los que suplican. Siempre pensé que los momentos más peligrosos de la vida llegarían con estruendo: el chirrido de unos frenos, el teléfono sonando en mitad de la madrugada, la mirada esquiva de un médico. Nunca imaginé que el mayor peligro llegaría con el sonido suave de una puerta cerrándose, dejándome dentro. Mi nombre es Carmen Balbuena, y durante 72 años he aprendido a leer los silencios. Como filóloga, sabía que las historias más importantes a menudo se encuentran en los espacios entre las palabras, en las pausas que la gente hace cuando cree que nadie está escuchando. Pero nunca pensé que tendría que leer mi propia historia de esa manera. La caída llegó en abril, con la suavidad traicionera de una lluvia de primavera que cala hasta los huesos. Una rotura limpia, dijo el médico, como si eso fuera un consuelo. Limpia. Una palabra tan pulcra para algo que te parte en dos. No hay nada limpio en perder tu independencia, en que tu propio cuerpo se convierta en un campo de minas. Mi lado derecho se había vuelto un extraño torpe, mis movimientos una negociación constante con la gravedad y el dolor. Beatriz, mi hija, llegó al hospital con esa expresión que había perfeccionado desde la adolescencia, una preocupación de manual mezclada con una impaciencia apenas disimulada. Llevaba un vestido de lino color crema, tan impecable y estirado como su sonrisa. Sus tacones de aguja resonaban en el pasillo del hospital como un metrónomo marcando el tiempo que le estaba haciendo perder. Daniel, su marido, se quedó atrás, en el pasillo, mirando su teléfono. Siempre mirando su teléfono, como si el universo entero estuviera contenido en esa pantalla luminosa y él fuera su Dios indiferente. No puedes quedarte sola, mamá, sentenció Beatriz, como si leyera un guión. Tienes que venirte a casa con nosotros. Casa. La palabra sonaba extraña en mi boca. Su casa, un chalet minimalista en Simón Verde, era precioso, por supuesto. Todo lo que Beatriz tocaba tenía que serlo, o al menos parecerlo. Paredes blancas, muebles de diseño escandinavo que parecían incómodos a propósito, y un jardín tan geométrico que parecía diseñado por un matemático con trastorno obsesivo-compulsivo. El tipo de lugar que sale en las revistas de decoración, pero que carece del calor de un hogar. Solo hasta que te recuperes, añadió, y vi cómo sus ojos se desviaban hacia Daniel, quien finalmente había levantado la vista de su teléfono lo suficiente para asentir con la cabeza, un gesto de aprobación magnánima. Contraté a Inés, una cuidadora de un pueblo de Cáceres, una mujer cuya sonrisa le llegaba a los ojos y cuyas manos, aunque ásperas por el trabajo, eran increíblemente gentiles. Inés fue mi ancla en aquellos primeros días, cuando las paredes de mi cuarto de invitados se sentían como las de una celda de lujo. Me ayudaba con los ejercicios de rehabilitación, se aseguraba de que tomara mis pastillas, y lo más importante, me trataba como a una persona, no como a un mueble antiguo y molesto. Por las mañanas, Inés me preparaba un café con leche y tostadas con aceite de oliva virgen extra, del bueno, y nos sentábamos en la pequeña terraza que daba al jardín.
Me contaba historias de sus nietos y yo le hablaba de mis años en la universidad, de los viajes con Roberto, de cómo su risa podía llenar una habitación entera. En esas horas, casi podía olvidar la tensión que recorría la casa como una corriente eléctrica subterránea. Pero la corriente estaba ahí. La sentía en la forma en que Beatriz y Daniel bajaban la voz cuando hablaban en la cocina, en cómo las conversaciones se detenían en seco cuando yo entraba en una habitación, cojeando con mi andador. La sentía en la manera en que Daniel me miraba, no como a una suegra, sino como a una factura que, tarde o temprano, tendría que pagar. Llevaba unos mocasines italianos de piel tan suave que parecían susurrar, dinero, a cada paso, y su reloj, un armatoste de oro, brillaba con una luz ofensiva. A veces, cuando se inclinaba para darme un beso en la mejilla, su colonia, un aroma caro y artificial, me ahogaba, un preludio del ahogo que sentiría más tarde. Fue Pilar, mi vecina de toda la vida, quien me ayudó a entender lo que realmente estaba pasando. Pilar había sido mi amiga durante 40 años, desde que su marido, Julio, y mi Roberto trabajaban juntos en la abogacía. Después de que ambas enviudáramos, nuestros patios se convirtieron en nuestro confesionario, intercambiando esquejes de geranios y verdades como puños. Algo no va bien, Carmen, me dijo un día, asomada por encima de la valla que separaba la propiedad de Beatriz de la suya. Julio siempre decía que cuando la gente empieza a hablar de dinero antes de que el cuerpo se enfríe, es porque ya han decidido que el alma no importa. No entendí del todo lo que quería decir hasta que Inés desapareció. Fue un martes. Inés siempre llegaba a las 8 de la mañana, puntual como el sol de Andalucía. A las 8:30, llamé a su móvil. Saltaba el buzón de voz. A las 9, bajé las escaleras, un proceso que ahora me llevaba 5 minutos de reloj, para preguntarle a Beatriz si sabía algo. Ah, sí, dijo Beatriz sin levantar la vista de su tableta, mientras sorbía un café de alguna cápsula exótica. Inés ya no vendrá más. Era demasiado cara. Demasiado cara. Como si mi bienestar fuera un lujo que ya no podían permitirse. Como si yo fuera un capricho que había pasado de moda. Pero si puedo pagarlo yo, empecé a decir, mi voz temblando ligeramente. Mamá, ahora eres nuestra responsabilidad, interrumpió Daniel desde la mesa del desayuno, untando mermelada de arándano sin azúcar en una tostada integral. No necesitas una cuidadora para todo. Puedes apañártela sola la mayor parte del día. Apañármela sola. A los 72 años, con una cadera recién operada, una medicación que me dejaba aturdida y un equilibrio que me traicionaba sin previo aviso. Y en ese momento, en el silencio de aquella cocina de diseño que olía a lejía y a mentiras, comprendí que la guerra no había hecho más que empezar. Una guerra silenciosa, sin gritos ni portazos, la peor de todas. La guerra de las sonrisas falsas y las amabilidades envenenadas. Y yo, que había sobrevivido a tantas cosas, me di cuenta de que mi mayor batalla iba a ser en la casa de mi propia hija. Los primeros días sin Inés fueron una lección de supervivencia en territorio hostil. Beatriz me dejaba el desayuno antes de irse a su galería de arte, un trabajo que consistía, según entendía yo, en convencer a gente rica de que manchas de colores en un lienzo eran una inversión sólida. El desayuno se fue volviendo cada vez más espartano. Pasamos del café con leche y la tostada con aceite del bueno, a un café soluble aguado y un par de galletas María. Daniel, por su parte, me preguntaba ocasionalmente si necesitaba algo antes de desaparecer en su despacho, un santuario de cristal y acero desde donde movía los hilos de su mundo financiero. Pero su pregunta era retórica, una formalidad vacía. Si le pedía un vaso de zumo, me señalaba el grifo. Si le decía que me dolía la espalda, me sugería que caminara un poco. Era como hablar con una pared, solo que la pared no llevaba un reloj de 5.000 euros, la degradación fue gradual, una marea lenta que iba robándome la orilla. Primero fueron las comidas. Luego, el acceso a ellas. Una mañana bajé a la cocina, arrastrando mi cadera traidora, y encontré la puerta de la despensa cerrada con llave. Una de esas cerraduras de seguridad para niños. La ironía era tan amarga que casi me atraganto con ella.
Le pregunté a Beatriz, que estaba aplicándose un carmín rojo sangre con una precisión quirúrgica, mirándose en el reflejo de la tostadora. Es para mantener todo organizado, mamá, me explicó sin mirarme. Ya sabes cómo te confundes a veces. Su voz era melosa, pero sus palabras eran cuchillas. Confundirme. Era cierto que a veces las palabras se me escondían en la punta de la lengua, que entraba en una habitación y olvidaba a qué había venido. Pero sabía perfectamente la diferencia entre confusión y ser tratada como una imbécil. Sabía la diferencia entre cuidado y control. El servicio de reparto del supermercado que yo misma pagaba también fue cancelado. Gastos innecesarios, sentenciaron. Nosotros te haremos la compra. Pero no la hacían. O si la hacían, se olvidaban convenientemente de mis yogures, de mi fruta, del pescado blanco que el médico me había recomendado. Para el viernes, todo lo que quedaba en la pequeña nevera que me habían asignado en la terraza eran los restos de una barra de pan duro y una botella de agua a medio gas. Intenté pedirle ayuda a mi nieta, Sofía, cuando llamó por teléfono, pero Beatriz le arrebató el móvil antes de que pudiera decir nada. La abuela está bien, la oí decir, con esa voz de seda que usaba para mentir. Solo necesita descansar. Esa noche me quedé despierta en la cama, escuchando los sonidos de la casa. Beatriz y Daniel se habían ido a cenar con unos amigos, de esos que tienen apellidos compuestos y veranean en Sotogrande. Yo estaba sola, con el estómago rugiendo y una lucidez aterradora. Esto no era negligencia. Era deliberado. Un asedio silencioso. El sábado, el hambre me llevó a hacer algo que nunca habría imaginado. Encontré la caja de comida del perro. Se llamaba Killian, un bichón maltés con más ropa que yo, y su comida, por supuesto, no era un pienso cualquiera. Eran unas galletitas en forma de hueso, de salmón noruego y quinoa, ecológicas, por supuesto. La caja estaba en el lavadero, que habían dejado abierto por descuido. La cerradura de la despensa era para mí, no para el perro. Abrí la caja. El olor era seco, a pescado y a cartón. Tomé una y la mordí. Sabía a dignidad perdida, a sal y a desesperación, pero llenó el hueco de mi estómago lo suficiente como para que pudiera pensar con claridad. Fue entonces cuando los oí. Habían vuelto antes de tiempo. Estaban en el porche, justo debajo de la ventana de mi habitación, que había dejado abierta para que corriera el aire. Hablaban con la libertad de quienes se creen a salvo, de quienes piensan que los viejos, como los muebles, no escuchan. No puede durar mucho más, decía Daniel. A su edad, con su salud. SHHH, le cortó Beatriz. Pero no era una reprimenda. Era el tipo de SHHH, que significa, no tan alto, que nos pueden oír. Estoy siendo práctico, continuó Daniel. Mira, si aguanta unos meses más, perfecto. Vendemos el chalet de Montequinto, usamos el dinero para la entrada del piso en la playa. Si no. Se encogió de hombros, un gesto que pude imaginar perfectamente, aunque no pudiera verlo. Daniel, ¿qué? Ella puede sobrevivir como una vagabunda. Como una vagabunda. Las palabras se me clavaron en el pecho como esquirlas de hielo. No por la crueldad, que también, sino por la claridad. Por fin, después de semanas de confusión y sospechas, entendía exactamente dónde estaba. Me alejé de la ventana y me senté en el borde de la cama, con la galleta del perro todavía en la mano. Mis dedos no temblaban por la cadera, sino por la adrenalina. Por la rabia fría y pura que llega cuando por fin ves la verdad, desnuda y fea. Ellos habían decidido que yo era una carga. Habían decidido que sería más fácil si, simplemente, desaparecía. Y estaban dispuestos a acelerar ese proceso. Pero había algo que no sabían. Algo que Roberto y yo habíamos planeado años atrás, cuando él ya estaba enfermo y sabíamos que yo me quedaría sola. Algo que había guardado en secreto, no por malicia, sino por la sabiduría silenciosa de una mujer que ha aprendido a leer entre líneas. Ellos pensaban que yo era una vagabunda. Pensaban que era indefensa, dependiente, que no tenía opciones. No sabían que el dinero, el verdadero dinero, seguía bailando al son que yo tocaba.
Esa noche, saqué mi viejo diario del fondo del cajón de la mesilla. Mi letra era temblorosa, pero las palabras eran firmes. Día 1. Hoy he entendido que mi familia me ve como un estorbo que deben soportar hasta que la naturaleza siga su curso. Me han quitado la comida, la dignidad, el cuidado. Piensan que soy una vagabunda que puede sobrevivir con migajas. Se equivocan en las dos cosas. No soy una vagabunda. Y no voy a sobrevivir con migajas. Voy a recordarles que las vagabundas son supervivientes. Y que algunas mordemos cuando nos acorralan. Cerré el diario y lo volví a guardar. Mañana sería domingo. Pilar estaría en su jardín después de misa, como siempre. Y yo iba a tener una conversación muy interesante con mi vecina. Había llegado el momento de recordarles a todos que Carmen Balbuena aún no había escrito el último capítulo de su historia. El domingo llegó con esa luz dorada que hace que la comarca de los Alcores parezca una postal antigua, pero mis ojos no estaban para bellezas. Estaba esperando el sonido familiar de los tacones de Pilar en su entrada de gravilla, la señal de que había vuelto de misa en la parroquia de Santiago. Mi estómago era una cueva vacía donde el eco de mi hambre retumbaba con furia. Habían pasado 3 días sobreviviendo con agua del grifo, pan duro y esas galletas para perros que sabían a dignidad masticada. Pero el hambre física no era nada comparada con el hambre de acción que crecía en mi pecho desde la noche anterior. A las 12:30, puntual como un reloj de sol, escuché el crujido de los pasos de Pilar. Me acerqué a la ventana de la terraza y la vi dirigirse hacia su jardín, todavía con su traje de chaqueta azul marino de los domingos, un atuendo que imponía respeto hasta en las tomateras. Pilar nunca había sido una mujer de sutilezas. Pilar, la llamé suavemente desde la ventana abierta. Se giró al instante y vi cómo su expresión cambiaba al verme. Había perdido peso, lo suficiente para que la ropa me colgara de forma extraña, para que los huesos de mis pómulos se marcaran como un mapa de mi sufrimiento. Carmen, hija, ¿qué cara traes? Se detuvo, eligiendo sus palabras con una delicadeza que no era habitual en ella. ¿Estás bien? ¿Puedes venir?, le pregunté. Necesito hablar contigo. Pilar no hizo preguntas. Simplemente asintió y desapareció de mi vista. 5 minutos después, estaba llamando suavemente a la puerta trasera de la terraza. Beatriz y Daniel han ido a almorzar con los Valcárcel, le dije mientras la dejaba entrar. No volverán hasta las 4. Pilar me miró con esos ojos azules y agudos que habían intimidado a más de un concejal de urbanismo en sus años de lucha vecinal. Dime qué está pasando, le conté todo. La desaparición de Inés sin explicación, la despensa cerrada con llave, las comidas que se volvieron cada vez más escasas hasta desaparecer por completo. Le mostré la caja de galletas del perro, todavía abierta sobre la encimera donde la había dejado, como una prueba del delito. Pero fue cuando le repetí las palabras de Daniel, ella puede sobrevivir como una vagabunda que vi la furia encenderse en los ojos de Pilar como una llama azul. Esos cabrones, murmuró, y luego se disculpó inmediatamente por el lenguaje, un reflejo de su buena educación batallando con su justa ira. Carmen, esto es maltrato, abandono. Lo sé, dije simplemente. Pero eso no es lo que me preocupa ahora mismo. ¿Qué quieres decir? Me senté en mi silla y la miré directamente. Pilar, ¿te acuerdas de cuando Julio y Roberto montaron el despacho de abogados? Por supuesto. Se pasaron meses enredados en papeles, planificando cada detalle legal. Roberto aprendió mucho de Julio en esa época. Sobre protección de activos, sobre fideicomisos, sobre cómo mantener el control incluso cuando las circunstancias cambian. Hice una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran en el aire cargado de la terraza. Pilar, ellos no saben que yo todavía. Vi el momento exacto en que lo entendió. Sus ojos se abrieron de par en par y luego una sonrisa lenta y feroz se extendió por su rostro. Ay, mi niña, dijo suavemente. Ay, que estos tontos no tienen ni la más remota idea, ¿verdad?, ni la más remota. La verdad era que Roberto y yo habíamos sido más cuidadosos de lo que nadie sabía. Cuando él enfermó, pasamos meses con Elías Cifuentes, un joven abogado brillante que había sido el alumno predilecto de Roberto en la facultad.
Elías nos ayudó a estructurar todo, un fideicomiso irrevocable, cuentas protegidas, inversiones diversificadas. Roberto había insistido en que yo mantuviera el control, pero de una manera que me protegiera si alguna vez me encontraba vulnerable. Necesito un teléfono, le dije a Pilar. Uno que no puedan rastrear. Tengo uno de prepago que compré para emergencias, dijo inmediatamente. Está en mi coche. Mientras Pilar iba a por el teléfono, yo fui a mi dormitorio y saqué la pequeña caja de seguridad que había mantenido escondida detrás de una colección de clásicos de la literatura. Beatriz y Daniel habían registrado mis cosas al llegar, pero habían buscado joyas y dinero en efectivo, no aburridos documentos legales. La caja contenía todo lo que necesitaba, números de cuenta, contactos legales y una carpeta gruesa etiquetada como Patrimonio Balbuena Sánchez. Dentro estaba la copia del fideicomiso y, lo más importante, la tarjeta de visita de Elías con su número de móvil personal escrito en el reverso. Pilar volvió con el teléfono y una bolsa de tela. Te he traído algunas cosas de mi cocina, dijo, poniendo la bolsa en la encimera. Sopa de pollo, pan de pueblo, un par de naranjas. No se puede planear una revolución con el estómago vacío. Revolución. Me gustó esa palabra. Mientras Pilar desempacaba la comida, yo marqué el número de Elías. Había pasado más de un año desde que habíamos hablado, desde el funeral de Roberto, pero esperaba que me recordara. Dígame. Su voz sonaba cautelosa, no reconocía el número. Elías, soy Carmen Balbuena. Hubo una pausa, y luego su voz se suavizó con una calidez genuina. Señora Balbuena, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo está usted? He estado mejor, dije honestamente. Elías, necesito verte. Hay algunos asuntos legales que debemos discutir. Por supuesto. ¿Puede venir a mi despacho esta semana? No, dije. No puedo salir fácilmente. ¿Sería posible que vinieras tú? Pero tendría que ser discreto. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Elías era inteligente, sabía leer entre líneas. ¿Hay algo de lo que deba preocuparme, señora Balbuena? Puede ser, admití. Pero preferiría explicarlo en persona. ¿Qué tal esta noche? Podría pasar sobre las 8, cuando ya sea de noche. Puedo decir que soy un asesor de seguros del hogar, si alguien pregunta. Perfecto. Después de colgar, me senté a la mesa de la terraza con Pilar y comí la primera comida real que había probado en días. La sopa de pollo sabía a esperanza. El pan de pueblo, a posibilidades. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Pilar. Voy a recordarles que no soy una vagabunda, dije. Soy una mujer que ha planeado esto. ¿Y después? Miré por la ventana hacia el jardín perfecto de Beatriz, con sus flores plantadas en filas ordenadas y sus arbustos podados con precisión militar. Todo controlado, todo para aparentar. Después, van a aprender la diferencia entre ser necesitada y ser utilizada. El resto de la tarde pasó lentamente. Beatriz y Daniel volvieron de su almuerzo, llenos de historias sobre los Valcárcel y sus planes para renovar su casa de la playa. No mencionaron que yo llevaba 3 días sin una comida decente. A las 8 en punto sonó el timbre. Oí a Daniel abrir la puerta. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas noches. Soy Javier Morrison, de Seguro Santa Lucía. Tengo una cita con la señora Balbuena para revisar su póliza del seguro del hogar. Elías siempre había sido bueno con los detalles. ¿Seguro del hogar? La voz de Daniel sonaba confundida. Ella no es la dueña de la casa. Oh, pero según nuestros registros, sí que lo es. ¿Podría hablar con ella, por favor? Hubo un silencio incómodo, y luego pasos en las escaleras. Beatriz apareció en mi puerta. Mamá, hay un hombre abajo que dice que tienes una cita por un seguro del hogar. ¿De qué va esto? Ah, sí, dije con calma. Hay algunas cosas de las que tengo que ocuparme. Ahora bajo. Vi la confusión y el primer atisbo de alarma en sus ojos. Bajé las escaleras lentamente, usando mi andador no solo para el equilibrio, sino también para el efecto dramático.
Elías estaba de pie en el recibidor, vestido de forma profesional, con una sonrisa educada en su rostro. Señora Balbuena, dijo, tendiéndome la mano. Gracias por recibirme esta noche. Por supuesto, señor Morrison, respondí, siguiéndole el juego. ¿Por qué no hablamos en la terraza? Es más privado. Mientras caminábamos hacia el fondo de la casa, pude sentir las miradas de Beatriz y Daniel siguiéndonos, sus mentes trabajando a toda velocidad. En la terraza, cerré la puerta y miré a Elías directamente. Creo que es hora de activar las protecciones que Roberto y tú pusisteis en marcha, dije sin más rodeos. Elías asintió lentamente. Cuénteme qué ha estado pasando. Le conté todo de nuevo, viendo cómo su expresión se endurecía con cada detalle. Cuando llegué a la parte de las galletas del perro, vi cómo sus manos se cerraban en puños. ¿Tiene documentación de esto?, preguntó. Empezaré mañana. Pero Elías, lo que más necesito. El lunes por la mañana desperté con una claridad mental que no sentía desde antes de la caída. Tenía una misión, y como buena filóloga, sabía que todo se reducía a la documentación precisa de los hechos. Beatriz me trajo el desayuno, tostada seca y café aguado, con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. La visita del asesor de seguros la había dejado inquieta y podía ver las preguntas girando en su cabeza como moscas. ¿Has dormido bien, mamá?, preguntó, pero su voz tenía esa calidad forzada que usaba cuando quería sonsacarme información. Fenomenal, gracias, respondí, tomando un sorbo del café. Sabía a rayos, pero sonreí como si fuera el mejor arábica de Colombia. ¿Podrías traerme mis pastillas para la tensión? ¿No te las has tomado ya esta mañana? No, no las he tomado, la miré directamente. Las tomo con el desayuno todos los días, siempre a la misma hora. Vi la irritación cruzar su rostro como una nube de tormenta. Mamá, a veces te confundes. Ya te las has tomado. Pero no lo había hecho, y ella lo sabía. Era otro pequeño ejercicio de control, otra forma de hacerme dudar de mi propia realidad. Pero esta vez, en lugar de discutir, simplemente asentí. Tienes razón, hija, qué tonta estoy. Pero mientras hablaba, presioné discretamente el botón de grabación del pequeño dispositivo que Pilar me había traído, camuflado en una caja de pañuelos. Era un regalo de su nieto ingeniero, una grabadora digital del tamaño de una moneda de 2 euros. Después de que Beatriz se fuera a la galería, saqué mi diario y escribí la primera entrada documentada, lunes, 8:15. B me niega la medicación para la tensión arterial, alegando que ya la he tomado. Al corregirla, me acusa de estar confundida. Audio grabado, hora exacta 8:12. Era un comienzo. Las grandes epopeyas siempre empiezan con pequeños actos. Daniel bajó 1 hora después. No me saludó. Pude oír cómo abría la despensa y la volvía a cerrar con llave. El sonido metálico fue deliberadamente fuerte, como para recordarme mi sitio. Daniel, lo llamé desde la terraza. Se acercó a la puerta, pero no entró. ¿Qué? ¿Podrías, por favor, no cerrar la despensa con llave? A veces me da sed durante el día y me gustaría poder tomar un zumo. Hay agua del grifo, dijo, cortante. ¿Puedes beber eso? Pero el médico dijo que debía mantenerme hidratada, especialmente después de la operación. Vi algo desagradable brillar en sus ojos. Carmen, no vamos a discutir esto cada día. Las reglas son simples, pide si necesitas algo. No puedes simplemente servirte. Pedir. Como si fuera una niña. Entiendo, dije suavemente, y presioné de nuevo el botón de grabación. Después de que Daniel se fuera, llamé a Pilar con el teléfono de prepago. ¿Cómo va tu proyecto de documentación?, preguntó. Apenas empezando, pero necesito tu ayuda. ¿Podrías venir esta tarde? Hay algo que quiero que veas. Estaré allí a las 2. El resto de la mañana lo pasé observando. Conté los pasos hasta el baño del piso de arriba, donde habían movido todas mis pastillas. Hice un inventario de mi pequeña nevera, 2 rebanadas de pan de molde, media botella de agua y nada más. Y, lo más importante, escuché.
Las paredes de esos chalets modernos son finas como el papel. Alrededor del mediodía, oí a Beatriz hablando por teléfono en el despacho de Daniel. No creo que sospeche nada, decía. El hombre de anoche la confundió un poco, pero está demasiado débil para hacer nada. Sí, hablé con el de la inmobiliaria esta mañana. Dice que podríamos sacar al menos 800.000 por el chalet de Montequinto, sobre todo si lo reformamos un poco. No tiene dinero propio, todo era de papá, y cuando ella se vaya. Se detuvo, como si recordara que yo podría estar escuchando. Pero ya era tarde. Estaban tasando la casa. Mi casa. La que Roberto me había dejado, cuando Pilar llegó a las 2, estaba lista. Necesito que seas testigo de algo, le dije, llevándola a la cocina. Y necesito que lo grabes con tu teléfono. Le mostré la despensa cerrada, la nevera vacía, el armario del baño con mis medicinas. Y le conté la conversación que había escuchado. Están tasando la casa, Pilar. Ya están planeando venderla. Los ojos de Pilar eran dos témpanos de furia fría. Hijos de, murmuró, y esta vez no se disculpó. Hay más, le dije. Escucha esto. Le puse las grabaciones del día. Las mentiras sobre mis pastillas, la conversación sobre el zumo. Pilar escuchó con una expresión que se volvía más peligrosa con cada palabra. Carmen, dijo cuando terminé. Esto es prueba. Prueba real de maltrato y negligencia. Lo sé. Pero necesito más. Necesito un patrón documentado. ¿Cuánto tiempo crees que puedes seguir con esto? El tiempo que sea necesario. Miré por la ventana las azaleas de Beatriz, perfectas, rosas y blancas. Creen que estoy débil, que estoy confundida. Van a seguir mostrando su verdadera cara porque no creen que pueda hacer nada al respecto. Esa tarde, ocurrió algo inesperado. Un coche aparcó en la entrada. Demasiado temprano para Beatriz o Daniel. Miré por la ventana y vi un Seat Ibiza azul que reconocí al instante. Sofía. Mi nieta. Tenía 28 años, trabajaba como investigadora en Madrid y rara vez venía sin avisar. Abuela, gritó cuando abrí la puerta. Pero cuando me abrazó, sentí cómo se tensaba. Había perdido más peso del que pensaba. Sofía, qué sorpresa. Y era verdad. De toda mi familia, Sofía era la única que nunca me había hecho sentir como una carga. Mamá no sabía que venía, dijo, mirándome con esos ojos marrones inteligentes que siempre habían visto demasiado. Quería darte una sorpresa. ¿Estás bien? Te veo, delgada. La llevé a la terraza y le preparé un té con las bolsitas que Pilar había traído. Abuela, ¿está todo bien aquí? Mamá dice que te estás recuperando bien, pero, la semana pasada, cuando hablé contigo por teléfono, sonabas rara. Y anoche, mamá no me dejó hablar contigo. Dijo que estabas dormida, pero eran solo las 8. Mi nieta siempre había sido perceptiva. Sofía, dije con cuidado. Si te dijera que las cosas no han sido exactamente como tus padres las han descrito, ¿me creerías? Vi algo cambiar en su expresión, como si hubiera estado esperando esta conversación sin saberlo. Te creería, dijo simplemente. Cuéntame, así que le conté. No todo, no lo de Elías ni mis planes, pero sí lo de Inés, la comida, las pequeñas crueldades. La vi escucharme, su expresión pasando del shock al horror, y finalmente a algo que parecía vergüenza. Oh, abuela, susurró cuando terminé. No lo sabía. No tenía ni idea. ¿Cómo ibas a saberlo? Tus padres son muy buenos controlando la narrativa. Sofía se quedó callada, mirando su té. Cuando finalmente habló, su voz era muy pequeña. Siempre supe que algo no iba bien, pero pensé que era solo, ya sabes, el estrés. Nunca pensé que fueran crueles. ¿Qué puedo hacer, abuela? ¿Cómo puedo ayudar? Ahora mismo, solo necesito que sepas la verdad. Y, dudé, pero luego me arriesgué. Si encuentras mi diario algún día, por favor, léelo. Hay cosas que estoy escribiendo que alguien debería saber. Está en el cajón de mi mesilla,
debajo de mis libros de crucigramas. Sofía asintió lentamente. Lo encontraré. Cuando Beatriz llegó a casa, nos encontró a Sofía y a mí en la terraza, compartiendo una cena improvisada que mi nieta había preparado con ingredientes que había comprado de camino. Sofía, qué sorpresa, dijo Beatriz, pero pude oír la tensión en su voz. Quería sorprender a la abuela, dijo Sofía, inocente. Y menos mal que he venido, parece que no ha estado comiendo mucho. Ha estado comiendo bien, dijo Beatriz rápidamente. Está a dieta del médico. Pero vi cómo Sofía miraba mi plato vacío, luego la abundante cena que habíamos compartido, y luego la cara de su madre. Vi el momento exacto en que las piezas empezaron a encajar en su mente. Esa noche, después de que Sofía se fuera a su antigua habitación, escribí en mi diario. Día 3. Sofía ha venido a casa. Creo que sospecha algo. Le he dicho dónde encontrar este diario. No estoy segura de si ha sido inteligente, pero mi nieta merece saberlo. El martes por la mañana desperté sabiendo que ese momento había llegado. Elías había llamado al teléfono de prepago a las 6 de la mañana, su voz profesional pero con un matiz de emoción apenas contenida. Los documentos están listos, había dicho simplemente. ¿Está segura de que quiere proceder? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Entonces, prepárese. A partir de las 10 de la mañana, su mundo va a cambiar completamente. El desayuno esa mañana fue particularmente revelador. Beatriz me trajo una tostada quemada y un café frío, claramente apurada por llegar a la galería. Daniel ni siquiera bajó, simplemente gritó desde arriba que se iba directo a una reunión importante en el banco. Mamá, dijo Beatriz mientras recogía su bolso, el de piel de serpiente que le había regalado por su cumpleaños. El tasador va a venir hoy sobre las 2. Quédate en tu cuarto mientras esté aquí, ¿vale? No queremos confundirlo con detalles innecesarios. Detalles innecesarios. Como el hecho de que yo era la propietaria legal de la casa que estaban tasando. Por supuesto, querida, dije con una dulzura empalagosa. No querría confundir a nadie. A las 10 en punto, exactamente como había dicho, empezó la función. Mi teléfono, el de verdad, no el de prepago, sonó con una llamada de mi banco de toda la vida. Señora Balbuena, soy Javier Fletcher, del Banco Costasol. Tengo unos documentos que requieren su atención inmediata. ¿Podría venir hoy? Me temo que no puedo salir fácilmente, dije, asegurándome de que mi voz sonara frágil y cansada. ¿Sería posible que enviara a alguien? Por supuesto. Tendrá a nuestro representante allí en 1 hora. 1 hora después, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a Elías de pie, pero esta vez vestido como el abogado que era, con un traje oscuro impecable, un maletín de cuero y una expresión seria. Señora Balbuena, soy Elías Cifuentes, de Cifuentes y Asociados. Tengo unos documentos importantes que revisar con usted. Esta vez no había ninguna pretensión. Él era exactamente quien era, y yo era exactamente quien era, una mujer que controlaba su propio destino. Por favor, pase a la terraza, dije. Tenemos mucho que discutir. Elías extendió los documentos sobre la mesa como un general desplegando mapas de batalla. Había notificaciones legales, formularios de revocación, documentos del fideicomiso y, lo que más me gustó ver, una carta de cese y desista dirigida a Rebeca Balbuena García y a Daniel Roach Montes. Todo está listo, dijo. El fideicomiso irrevocable está completamente activado. Todas las cuentas bancarias han sido transferidas. La escritura de este chalet ha sido reorganizada. A partir de este momento, no tienen acceso legal a nada que sea suyo. ¿Y si intentan impugnarlo? No pueden. El fideicomiso fue establecido legalmente hace 3 años, con todas las firmas y documentación apropiadas. Usted es la beneficiaria principal y Sofía es la sucesora designada. Beatriz y Daniel, sonrió fríamente, no aparecen por ninguna parte. Miré los documentos, cada página representando años de planificación cuidadosa. Mi Roberto había visto esto venir. Había sabido que podría necesitar protección, no de extraños, sino de mi propia sangre. Hay una cosa más, dijo Elías, sacando una carpeta separada.
He presentado un informe preliminar de maltrato a personas mayores en la Fiscalía, con la evidencia que ha recopilado, las grabaciones, la documentación fotográfica, el testimonio de la señora Pilar. Tienen suficiente para iniciar una investigación. ¿Qué significa eso para ellos? Significa que van a tener visitas muy pronto. Y significa que cualquier intento de represalia contra usted será visto como intimidación de testigos. Firmé los documentos, uno por uno. Cada firma, una pequeña declaración de independencia. Mi mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina pura de actuar por fin. ¿Cuándo lo sabrán?, pregunté. Daniel recibirá la primera llamada sobre las 2, cuando intente acceder a lo que él cree que son sus cuentas para la reunión con el tasador. Las notificaciones legales formales serán entregadas a las 3, Elías recogió sus documentos. Carmen, dijo mientras se preparaba para irse. ¿Está preparada para lo que viene ahora? No van a tomarse esto bien. Llevo preparándome para estos 72 años, dije. Solo que no lo sabía. Después de que Elías se fuera, me senté en la terraza y esperé. A las 2 en punto, exactamente como había predicho, sonó mi teléfono. Era Daniel. Por primera vez en semanas, su voz no tenía ni rastro de condescendencia. Carmen, ¿hay algún tipo de problema con tus cuentas bancarias? Estoy en una reunión con el tasador y el banco dice que no puedo acceder a nada. Dicen que todo ha sido transferido. Oh, dije inocentemente. ¿Transferido? Qué extraño. No es extraño, es imposible. Tú no tienes acceso a ordenadores, no tienes transporte, no has salido de esta casa en semanas. ¿Cómo podrías haber transferido algo? Tal vez, dije suavemente, no sabes tanto sobre mi situación como pensabas. Hubo un silencio largo y tenso. Cuando Daniel habló otra vez, su voz era diferente, peligrosa. ¿Qué has hecho? He recordado que no soy una vagabunda, Daniel. Soy una mujer que planifica con antelación. Colgó, a las 3, un mensajero trajo las notificaciones legales. Las recibí en la puerta, firmé con una sonrisa y las dejé cuidadosamente sobre la mesa del recibidor. La verdadera tormenta llegó a las 5, cuando Beatriz y Daniel volvieron a casa juntos. Podía oír sus voces subiendo de tono incluso antes de que abrieran la puerta. Tiene que haber una explicación. Es imposible que haya hecho esto sola. Alguien se está aprovechando de ella. Entraron como un huracán. Beatriz sostenía las notificaciones como si quemaran. Mamá, dijo, su voz temblando entre la furia y el pánico. ¿Qué significa esto? Dice que has revocado todos los poderes, que has puesto todo en un fideicomiso, que no tenemos acceso a nada. Significa exactamente lo que dice, respondí con calma. Pero es imposible. Estás enferma, estás confundida. Estoy confundida, la interrumpí. ¿O es que asumisteis que porque había tenido una caída, había perdido la capacidad de pensar? Daniel finalmente colgó su teléfono y se acercó a mí con una expresión que nunca le había visto. Era la mirada de un hombre que se da cuenta de que ha subestimado gravemente a su oponente. Carmen, dijo, su voz despojada de toda arrogancia. Necesitas explicarnos qué está pasando. ¿Qué necesito? Lo miré directamente. Daniel, durante semanas me has tratado como si fuera menos que humana. Me negasteis comida, medicinas, dignidad. Y mientras tanto, planeabais vender mi casa, gastar mi dinero, vivir de mi muerte. Eso no es verdad. No. Asterisco ella puede sobrevivir como una vagabunda asterisco. Cité sus palabras exactas y vi cómo la sangre se drenaba de su cara. Pensaste que no te había oído. Beatriz se dejó caer en una silla, mirando los papeles. Mamá, esto no puede ser legal. Estás enferma, no puedes tomar estas decisiones. Beatriz, dije, y mi voz tenía una firmeza que no había usado con ella en años. Estos documentos se prepararon hace 3 años, cuando estaba en perfecto estado de salud mental. Tu padre y yo vimos esto venir mucho antes de que vosotros os dierais cuenta de que lo estabais haciendo. Pero somos tu familia, susurró. Lo sois.
La miré fijamente. Porque las familias no dejan que sus miembros pasen 3 días comiendo galletas para perros. Las familias no planean en secreto vender la casa de alguien mientras esa persona todavía vive en ella. Daniel había estado revisando los documentos con creciente desesperación. Tiene que haber una manera de impugnar esto. Podemos probar que está siendo manipulada. ¿Por quién?, pregunté. ¿Por el abogado que nos ayudó a tu padre y a mí a planear esto hace años? ¿Por la vecina que fue testigo de vuestra negligencia? ¿O por mí misma, cuando finalmente decidí dejar de permitir que me tratarais como si fuera invisible? Me levanté, usando mi andador para mantenerme erguida y fuerte. Tenéis una decisión que tomar. Podéis intentar hacer las paces y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de reconstruir algo. O podéis seguir luchando, en cuyo caso descubriréis que tengo muchas más pruebas de negligencia y maltrato de las que habéis visto hasta ahora. ¿Nos estás amenazando? La voz de Daniel era peligrosamente baja.